ya lo había hecho y lo volvió a hacer. Impactante, súper impactante. ¿Qué es impactante? Lo del Evangelio de este domingo 28 de julio. Así que por favor no dejemos de ir a misa porque las lecturas están maravillosas. Y para que usted empiece a saborear esa palabra de Dios, quiero hacerle yo pues una breve reflexión para que usted tenga ya el conocimiento al llegar a la Santa Eucaristía, como lo hacemos todas las semanas para ayudarle a usted en su reflexión. Soy hermano Mincho, parroquia Santiago Zacatepeques, Guatemala. En todas las misas en todo el mundo, el Evangelio va a ser tomado del San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. Una cita bíblica súper conocida, pero que estoy seguro que desconocemos muchas maravillas de ellas. Hoy lo vamos a descubrir. Voy a orar por usted para que Dios abra su corazón y Dios también abra mis labios para que podamos entender y comprender lo que Dios nos diga. Amén. Sí, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, lo volviste a hacer. Lo volviste a hacer, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos abrir los ojos y entender tu palabra. Ayuda a que mis hermanos, para que este domingo cuando vayan a misa, disfruten y se les abra los ojos también de esto que nos quieres contar. Padre, yo te agradezco, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de San Juan inicia de esta manera, de este domingo. Dice, en aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o al lago de Tiberíades. Le seguía mucha gente porque había visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hace 8 días la palabra de Dios nos hablaba de cómo Jesús le daba de comer a la gente porque los miraba como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Y entonces en el Evangelio de hoy nos presenta muchos, yo no le llamaría secretos, sino que muchos signos muy especiales que ojalá que los podamos descubrir para que descubramos también a Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba a la otra orilla del lago y estamos hablando de Galilea. Estamos hablando de Galilea, o sea, hasta allá abajo de Jerusalén, donde estaba la gente pobre, la gente necesitada, la gente prácticamente despreciada, alejada casi también de la religión porque no estaban cerca de Jerusalén. Pero sin embargo eran judíos. Sin embargo eran judíos. Y llega tanta gente, llegan tantas personas a escuchar a Jesús. Y entonces llegó la hora de comer. Fíjense, llegó la hora de comer. Y no vaya a pensar que
que es como ahora, pues ahí cerca hay una tienda, hay un supermercado y venden comida o podían llamar pidiendo comida a domicilio, ¿verdad? No, era un campo bastante lejos y sobre todo muy desolado. Y llegó la hora de comer y la gente tenía que comer. La gente tenía que comer. Y entonces Jesús le dice a uno de sus discípulos, ya, le dice dice la palabra de Dios, viendo Jesús que mucha gente le seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Oiga muy bien, él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le dice, Señor, ni 200 denarios, o sea, una cantidad grande de dinero, alcanzaría para darle de comer a esta gente. Otro discípulo le dice, Señor, aquí hay, escuche, pues escuche, aquí hay un joven, un muchacho, que tiene 2 pescaditos y 2 panes de cebada. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Miren, pues, 2 pescados y el pan de cebada. Hermanos, y el pan de cebada era el peor pan de aquel tiempo. Era el pan que comían los pobres. Y los ricos le daban ese pan a los cerdos. O sea, era el peor pan, ¿no? Y 2 pescaditos. Y él dice, pero qué es esto para tanta gente? Es cierto, ¿por qué? Porque habían más de 5,000 hombres, solo hombres. Habían más de 5,000. Habían más de 5,000. Imagínense las mujeres, que regularmente en las cosas de Dios siempre hay mujeres, o más los niños. Pero fíjense, hermanos, que aquí hay 2 cosas muy importantes que debemos de reflexionar. 2 cosas muy importantes. Jesús, dice la palabra de Dios, oiga, Jesús prueba a Felipe. Le preguntó esto para ponerlo a prueba. ¿Cuál fue la prueba? Ahorita lo vamos a ver. Jesús toma los 2 pescados y los 5 panes y lo multiplica. Y sobran 12 canastos. Y toda la gente, escuche muy bien, sentada en la grama, come. Pero aquí, ¿cuál es la prueba? Yo no sé de dónde se le vino esa idea a Felipe. Y usted me va a comprender después. Vea pues, ese gran milagro de la multiplicación de los panes, Jesús ya lo había hecho. Jesús ya lo había hecho. ¿Ya lo había hecho, hermano? Sí, ya lo había hecho. Y entonces me va a decir, hermano, yo no recuerdo. Fíjese, hermano, me va a decir usted que yo no recuerdo que Jesús anteriormente ya había hecho ese milagro de la multiplicación de los panes. Y le quiero decir que sí, pero ponga mucha atención, por favor, ¿dónde? Escuchemos lo que dice la primera lectura de este domingo. Vea qué maravillosa la iglesia. Escuchemos la primera lectura de este domingo. Dice, escuche pues. En aquellos días llegó de Baal Salisá un hombre
que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y un grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coma. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. Ojo, ojo con lo que estamos leyendo. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como lo había dicho el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh, y por favor, atención, hermano, que me está viendo y que me está escuchando. En el Antiguo Testamento le llevan estos panes al profeta, a Eliseo. Y Eliseo no se come el pan y dice: hay que repartirlo entre la gente. Y le dice: esto no va a alcanzar. Y él le dice: dice el Señor que sí, hay que repartirlo. Y lo repartieron. Y es impactante cómo termina la primera lectura. Dice que comieron todos y sobró. Y sobró. Pero escuche lo que dice al final. El criado repartió los panes y la gente, todos comieron y todavía sobró, como lo había dicho el Señor. Oiga con esto, atento, como lo había dicho el Señor. Hermanos, aquí les estoy hablando cientos de años atrás. Cientos de años atrás. Ya había pasado la multiplicación de los panes con el profeta Eliseo. Ahora, cuando la gente le llegó la hora de comer y no tenían que comer, la gente le dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para darle a esta gente? Y saben una cosa, yo no sé qué pasó con Felipe. Yo no sé qué pasó con Felipe. No recordó esta cita bíblica porque ya había pasado. O sea, a usted no le pasa muchas veces que la gente dice, o a usted dice: yo como que esto ya lo había vivido, ¿verdad? Yo he escuchado a varias personas que dicen: yo como que ya he vivido este momento. Exacto, ese momento ya había pasado y le dice Jesús a Felipe: hay que darles de comer. Y yo no sé qué le pasó a Felipe. No se recordó de esta cita bíblica. Y como judío, él de seguro tendría que haber sabido esa cita bíblica de lo que pasó con Eliseo. Tendría que haberlo recordado, pero no lo recordó. O no lo había leído. O no lo había leído. O de repente, no se dio cuenta. No se dio cuenta. Hermanos, aquí hay algo especial. Porque Jesús hace exactamente lo que hizo el profeta Eliseo. Ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Y entonces aquí Jesús hace lo que había hecho. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús en esa cita bíblica o qué les quería enseñar a los apóstoles? ¿O qué nos quiere enseñar el Evangelio de San Juan en esta cita bíblica?
que el Señor Jesús fue el mismo Señor que multiplicó los panes en el Antiguo Testamento. El mismo Señor. Entonces lo que pasó con el profeta Eliseo, ¿fue una profecía? Sí, fue una profecía. En teología se le conoce como alegoría, una representación de algo. Entonces, ¿qué nos quería decir el Señor aquí? Que Él es el mismo Señor o el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y usted me va a decir, hermano, pero si en el Antiguo Testamento fue Dios el que multiplicó los panes, dice el Señor. Hermano, todo el Antiguo Testamento está lleno de Jesús. Todo el Antiguo Testamento está lleno de Jesús. Por Él se hicieron las cosas, en Él se hicieron las cosas, y nada de lo que fue hecho sin Él. Ahora entendí. Entonces, ¿qué quería dar a entender Jesús a los apóstoles y a la gente que lo estaba rodeando que en aquel tiempo? Que ahora el mismo Dios del Antiguo Testamento estaba delante de ellos. Estaba Dios que estaba en el cielo, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Eliseo, estaba ahí en ese mismo momento. Felipe no sé qué le pasó. Como les vuelvo a repetir, no sé si Felipe no se recordó, no se dio cuenta, no cayó en la cuenta. Dice, ¿por qué, Señor, ni 200 denarios no alcanzarían? Y el otro dice, aquí hay un muchacho, pero ¿qué es eso para tanta gente? Te olvidaste, Felipe, del Antiguo Testamento. Te olvidaste. Entonces, hermano, aquí nos da a entender que el Dios que actuó en el Antiguo Testamento era Jesús, que es el mismo Dios que actuó en esta multiplicación de los panes. Y hermano, usted me va a decir, hermano Mincho, pero fíjese usted que esto, ¿cómo lo entendemos? Fácil. Les voy a poner dos ejemplos. Les voy a poner dos ejemplos. Oiga, pues, por favor, hermanos, porque esto que voy a decir, hasta cantos hay. Hasta cantos hay. El Salmo 123. ¿Qué dice el Salmo 123? Y cabal, lo leímos hace 8 días. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes llanos o en verdes pastos o en verde grama, Él me hará reposar. Y hasta lo hemos cantado, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, pero esa cita bíblica está incompleta porque se cumple precisamente en el Evangelio de hoy, cuando la gente se sienta en la grama, en el pasto, y Jesús les da de comer. O sea que el Antiguo Testamento es un complemento del Evangelio. Ahí fue donde sucedió. Entonces, ¿de quién hablaba el Salmo 123? De Jesús y de este momento. Y de este momento. Primera parte. Segunda parte, vamos a ver lo que nos dice la primera lectura. La primera lectura, la segunda lectura. La segunda lectura, que es muy hermosa, la segunda lectura, nos dice, oiga, pues la segunda lectura, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también
Una sola es la esperanza del llamado que ustedes han recibido. Oigan, un solo Señor, un solo Señor. Estoy hablando de la segunda lectura. ¿Cómo así, hermano? Un solo Señor, sí. O sea, no fue diferente el Señor que hizo la multiplicación de los panes en el Antiguo Testamento y no fue otro Señor el que hizo la multiplicación de los panes aquí delante de los apóstoles. Es un solo Señor, o sea, un mismo Dios. Quiere decir que un mismo Jesús, quien multiplicó los panes aquí en el Nuevo Testamento, Jesús, y quien multiplicó los panes con Eliseo fue Jesús, porque solamente hay un solo Señor. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Hermano, por favor, no me vaya a malentender. Y entonces, ¿qué va a decir, hermano? ¿Qué pasa con la Santísima Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si usted está hablando solamente de un Dios, no, es un solo Dios con tres personas. Pero es el mismo Dios del Antiguo Testamento, ahora, como actúa en el Antiguo Testamento, ahora está actuando en el Nuevo Testamento. Un solo Dios. O sea, el Dios del Antiguo Testamento estaba sentado ante los apóstoles, ante toda esa gente. Y Felipe dice, ni 200 denarios alcanzaría. El otro dice, acá hay 2 panes, pero ¿qué es esto? Se olvidaron, o no habían leído el Antiguo Testamento y eso es lo que pasa, ¿no? Dice, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermano, cuando se sientan en la grama y la gente come, precisamente se cumple la primera lectura y se cumple el Salmo 123. Ah, pero ahora, hermano, hay algo especial. Al final del Evangelio, a pesar de tantos símbolos, y yo le digo, en el Evangelio de hoy hay tantos símbolos que debemos de entender. Por ejemplo, el Evangelio de hoy dice, y Jesús se fue a la otra orilla del mar del lago de Tiberíades, dice, lo seguía mucha gente porque había visto las señales milagrosas que habían curado a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Dice, Jesús se subió al monte y desde ahí dio su palabra. Hermano, ¿a dónde fue a traer Moisés los 10 mandamientos? Al monte, en el cerro. Y de ahí, desde el cerro, Jesús, y Dios le dio los 10 mandamientos. Y San Juan es tan especialista en esto que nos pone que Jesús les habla desde el monte y desde ahí les multiplica los panes. O sea, pues hay 2 símbolos. Así como Dios dio los mandamientos desde el monte, ahorita nos está hablando desde el monte. Así como en el Antiguo Testamento nos dice que en verdes pastos nos va a sentar a reposar y va a sobrar la comida, ahora está con nosotros. ¡Wow! Jesús, como San Juan, tratan, luchan, se esfuerzan por darnos a enseñar que Dios es uno, el del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que está dentro de nosotros, y que está en nosotros, que ya bajó. Hay personas que dicen, me voy a meter un poco a problema, un poco de teología, pero así rápidamente para no alborotar el hormiguero. Hay gente que dice, hermano, ¿y será que Dios hablaba con Adán y Eva? ¿Será que Dios bajaba? Eso era una profecía y se cumple con Jesús.
Jesús sí bajó del cielo y hablaba con los pecadores. Ah, hasta ahora comprendí eso entonces. Hasta ahora pues. Entonces, hermanos, con esta con esta predicación, la multiplicación de los panes, la gente comió, se sació como pasó en el Antiguo Testamento y sobraron canastos de pan como en el Antiguo Testamento, o sea que ya, repito otra vez, ya lo había hecho, lo volvió a hacer. ¿Cuál era la intención de Jesús con sus apóstoles y con la gente? De que lo reconocieran como Dios. Que lo reconocieran como Dios. Y fíjense, hermanos, que Jesús casi que logra su objetivo. ¡Ah! Hermano, ¿qué está diciendo usted? Sí. Con este gran milagro, Jesús casi que logra su objetivo. Casi, casi. Y dice usted, hermano, ¿y por qué dice esto? Veamos el final de cómo termina el Evangelio del domingo. O sea, veamos y dése cuenta. Vean pues. Después de que todos se saciaron, ¿ya? Dijo Jesús a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes. Bueno, esa es una parte. Les voy a leer la otra parte. Dice, entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo. ¡Guau! Eso era lo que quería Jesús. La gente y no los discípulos. ¿Por qué la gente comprendió? Porque la gente también, aunque no sabía leer en aquel tiempo, habían escuchado ese milagro del profeta Eliseo. Lo habían escuchado. Y entonces ellos cayeron en la cuenta. Ellos cayeron en la cuenta. Y dice que dijeron, este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. O sea, que la gente lo reconoció. Dijo usted, ya sabíamos esto. Entonces es Él, es Él, es Él. Ahora está entre nosotros. Muy bien, lo reconocieron. Se dieron cuenta que Él era, por una parte. Por una parte. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente parte? Por eso les decía yo que Jesús casi que logra su objetivo. Casi que logra su objetivo. Ahora escuchemos la segunda parte, lo que dice la gente. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Qué pasó, pueblo de Israel? Ya habían reconocido de que Él era el Mesías, de que Él era el profeta, de que Él era el Hijo de Dios. Ya lo habían reconocido. Perfecto, ahí estábamos bien. Pero otra vez perdieron, como dirían los jóvenes, se les fue la onda otra vez. No, es ahora hagámoslo rey. Rey, o sea, político. Ahora hagámoslo político, hagámoslo presidente, hagámoslo alcalde, dice Jesús. Y Jesús se retira. Se retira. Y ahora ya no va con sus apóstoles, dice el Evangelio que se retira ya él solo. y cuando Jesús se retira solo, se va a platicar con su padre. Yo no sé qué le fue a hablar Jesús a su papá. A mí sí me ocurre, pero este es pensamiento del hermano Mincho.
Señor, Padre, no me volvieron a comprender otra vez. No se han dado cuenta que yo estoy con ellos. No se han dado cuenta que somos uno, papá. Jesús habrá dicho, abre la mente de Felipe. Abre la mente del otro discípulo y de todos, Señor. No se dieron cuenta que yo, no se han dado cuenta que soy yo el que estoy ya en medio de ellos. Hermano, ¿a qué nos lleva la reflexión personal del Evangelio de este domingo? Y yo me hago esa pregunta y le hago esa pregunta a usted. ¿Qué más necesita usted para creer en Dios, pues? ¿Qué más necesita usted para creer en Dios, pues? Yo digo que ha de ser triste eh, eh, escuchar las oraciones de muchas personas que dicen, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué te has alejado de mí? Es triste escuchar algunas oraciones de algunas personas que dirán, Señor, yo pensé que estabas conmigo. Y Jesús dice, pero si siempre he estado. Soy un solo Dios. Soy tu Padre. No soy un Padre bueno y malo. Solo soy bueno. ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que creemos para creer en Dios? ¿Qué es lo que queremos? Dios nos pone muchas pruebas como la de Felipe. A Felipe le pregunta, ¿qué tenemos que hacer, Felipe? Y Felipe lo que tenía que decir, aquí está la prueba. Jesús, mi Señor, pero si ya lo hiciste en el Antiguo Testamento, haz lo mismo ahorita, si eres el mismo. No, pero Felipe pensó en el dinero. Pensó humanamente. Hermanos, vamos a construir un nuevo templo. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? Y empezamos a pensar en rifas, en kermés, en venta de comida, en los hermanos que están en Estados Unidos. Y se nos olvida que Dios puede hacer ese milagro sin que nos atormentemos nosotros. Ya lo hizo y lo seguirá haciendo. Hagámonos esta pregunta hoy. Señor, ¿qué necesito para confiar en ti? ¿Qué necesito para depender de ti? ¿Qué necesito, Señor, para creer en ti? ¿Qué necesito para creer en ti? Que no nos pase la de Felipe. O a veces nos pasa lo de la gente de aquel tiempo, ¿verdad? Este sí es el Mesías. Verdaderamente este es el Mesías. Hagámoslo, rey. Es que Jesús no vino para ser alcalde, ni para ser presidente, ni para ser diputado. Vino para salvarnos. Entonces, hermanos, en conclusión, Jesús cumple la profecía para darnos a entender que hay un solo Dios, para darnos a entender que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y que si Dios te ha hecho una promesa, no cambiará esa promesa, porque ya lo hizo una vez, ya murió por ti, ya te salvó, lo volverá a hacer porque te ama y te ama de todo corazón. En esta multiplicación de los panes entonces se cumple el Salmo 123. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes gramas me hará reposar. Y se cumple la profecía de la primera lectura. Dios quiera
que esta meditación nos aumente nuestra fe y creamos que Jesús, como Señor, está siempre con nosotros. Déjeme orar por usted, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, como dijo Pedro, aumenta nuestra fe. Estamos viendo las cosas, Señor, y ni así creemos. Tal vez porque no leemos las Escrituras o no las escuchamos. O tal vez en el momento de prueba, Señor, nos olvidamos de ti. ¿Cuántas personas, Señor, buscan otras opciones como Dios no me ayuda? Como tanto que le rogué a Dios, como no me escuchó. Y Dios dice, hay símbolos, hay señales de que yo he estado. Y así como estuve con los del Antiguo Testamento, estoy contigo también. Padre, bendice a aquellas personas que en este momento me están viendo o me están escuchando en las diferentes emisoras, de que tengamos fe, porque tú eres el alfa y el omega, el alfa y la omega, el que existió, el que existe y el que existirá. Y así lo has dicho en este evangelio. Bendice a las personas este domingo cuando vayan a misa. Bendice, Señor, por favor, a nuestros sacerdotes para que puedan alimentar un poco más, Señor, al pueblo de Dios que necesita saber de ti y conocerte más como Señor de grandes milagros. Padre, gracias en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre me da mucha alegría compartir con ustedes lo poco que puedo darles. Y gracias por las manitas que me envían. Son como aplausos, lógicamente no son para mí, son para Dios. Muchas gracias por los comentarios que dejan también, porque sí los leo, sí los leo. A veces se me imposibilita un poco por el tiempo responderles, pero sí los leo. Por favor, compartan este evangelio para que todos los que vayan a misa el domingo pues lleven una idea. Y si usted no le ha puesto seguir aquí arriba, seguir al hermano Mincho, ponga ahí seguir para que cada vez que yo trate de reflexionar el evangelio, le llegue. Es un placer estar con ustedes. Les recuerdo que soy de la parroquia de Santiago Zacatepeques de Guatemala. Les mando un abrazo, disfruten la vida, que solo hay una, y por supuesto que el tiempo lastimosamente pasa rápido. Si el Señor me permite, nos veremos la otra semana. Bendiciones.